tal vez este último tiempo respecto a la historia, ¿cierto?, del cristianismo y también eh, cruzando la historia universal. Hemos estado revisando este último tiempo las cruzadas. Y a partir de este punto también de inflexión, después de la quinta cruzada en adelante, el... Sí, sí, a pesar, ¿cierto?, de la importancia que tienen las cruzadas, eh, sobre todo la configuración y confección de Europa, desde punto, después de la quinta y sexta cruzada, el, hubo un declive en la necesidad y la importancia en realidad respecto a las cruzadas, como que era muy importante en un inicio, el ánimo era muy grande, ¿cierto? Pero después ya viendo que como podríamos decir, posicionándonos en una perspectiva, en un mirador, ¿cierto? Observando todos los antecedentes que tenemos, como que ya, como que ya la cosa no tenía mucha relevancia ya. Ya como que no era muy importante porque en realidad el ánimo estaba por el suelo. En la secta cruzada no es la excepción. La secta cruzada en realidad es una consecuencia, es como una continuación, porque en realidad no se pudo cumplir el objetivo. El objetivo principal era recuperar Jerusalén, recuperar en este caso Tierra Santa, como los libros tal vez de historia lo dicen. No se ha recuperado esto desde la tercera cruzada, así que ha sido un verdadero espanto tal vez político, sobre todo para Occidente, para Roma, de que no puede recuperar Tierra Santa de las manos musulmanas, de las manos en un inicio turcas, ¿cierto? Del Imperio Turco, posteriormente a lo que es hoy en día el mundo musulmán. No se ha podido recuperar la Levante, ¿cierto? Que es el lugar donde está el Medio Oriente, todo el lugar de donde está Palestina hoy actualmente. La secta cruzada se demoró un año, pero en realidad fueron como dos años en realidad, pero la ejecución se hizo en un año y esto es muy peculiar, es como bastante, podríamos decir, diferente a los demás. Nos recordamos que la primera fue algo, verdaderamente una especie de acontecimiento, conquista y movimiento militar, pero grandísimo. El segundo y el tercero hubo gran convocación también militar, donde había un ejército, donde estaba el ejército imponente de los cruzados, donde prácticamente toda Europa viajaba por el Mediterráneo, ¿cierto? O por Constantinopla, ¿cierto? Y llegaba en este caso a Medio Oriente. Lo que hoy en día vemos de que esta cruzada es totalmente diferente y de hecho totalmente distinta tal vez a lo que nosotros veníamos viendo respecto a la imponencia europea y la confirmación de poder que tenía Roma. En este caso, la Sexta Cruzada empieza por un solo hombre. Y ni siquiera esta Sexta Cruzada podría considerarse como oficialmente bajo los cánones tal vez eh, imperiales o bajo los cánones tal vez papales. No es propiamente tal una cruzada, pero sí bajo el punto de vista histórico, sí es una cruzada. Y este hombre, el que vemos ahí en pantalla, ¿cierto? Con este uniforme y abajito se encontraba el Papa, ¿cierto? Realmente es como una especie de gráfico, ¿cierto? De lo que representaba este periodo, este corto periodo. El 227, eh, Federico II tiene intenciones, que Federico II en este caso es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él tiene intenciones de poder involucrarse, ahora sí, en la cruzada. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿O qué situación o qué contexto? ¿Por qué Federico ahora tal vez tiene el interés de poder involucrarse en esta parte de la historia? Y algo muy sencillo. Federico tenía bastantes roces, tenía bastantes diferencias con el actual Papa, ¿cierto? Que en este caso el actual Papa el Papa Gregorio IX. Recordemos que en la cuarta y quinta cruzada estuvo involucrado quien era, perdón, el anterior era Honorio y el siguiente Gregorio IX, y Gregorio IX tuvo muchísimos problemas, ¿cierto? Con
Gregorio II, particularmente por los intereses y la conquista de tierras. En este caso, Gregorio II era rey de Sicilia, entonces había una especie como de división eh, y conflicto de intereses entre los propios italianos. Es decir, que en Italia había partidarios que defendían, ¿cierto?, el gobierno, por así decirlo, de Federico, como del emperador del Sacro Imperio Romano, y por otro lado eran los defensores papistas, ¿cierto? Estos dos grupos lo conocemos como los güelfos, por un lado, y por otro lado los vigelinos, que eran simplemente grupos que estaban más de acuerdo, más apegados a lo que era el papado, y los otros eran más apegados a lo que el imperio realmente, el gobernador real, ¿cierto? Del imperio, el que eran más adeptos a él, ¿cierto? Pero Federico está en medio de estos problemas que no solamente involucraban a Italia, sino que esto también involucraba a los países, a los estados cruzados. Los estados cruzados también tenían estos problemas, estas divisiones, este inconveniente, ¿cierto? Estas diferencias que a Federico le generó más de un inconveniente. Pero en síntesis, en resumen, Federico tenía bastantes problemas de intereses con Roma. Roma de alguna o de otra forma, Roma de alguna u otra forma tenía diferencias en el sentido territoriales, políticos, sociales. Entonces no había forma de que Federico II tuviese una tregua, ¿cierto? O una buena relación con el Papa Gregorio IX. Esta sexta cruzada empieza, ¿cierto? Desde el corazón, ¿cierto? Desde el corazón de Federico, con el interés de tener Jerusalén en sus manos. ¿Por qué? Porque se casó con Yolanda o con Isabela de Jerusalén. Entonces había una intención tal vez de recuperarlo, pero tal vez lo que podemos ponernos en la posición de Federico es de que si tengo cinco cruzadas antes que yo y no hubo ningún tipo en este caso, de resultado, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Cierto? Y Federico lo que hizo fue no ir a través de la espada, ¿cierto? Del poder militar, ¿cierto? Sino que fue con la política, con la diplomacia, fue con otras herramientas que él sí podía realizarlo. Y eso fue lo que prácticamente hizo Federico. Como habíamos dicho en la imagen, no sé si voy a adelantar un poquito en la imagen, del lado derecho de ustedes, ¿cierto? Se podrá ver de que en realidad la ruta fue así. Federico tomó la decisión de ir desde el reino de Sicilia, ¿cierto?, de Italia, y fue simplemente a Acre, al Medio Oriente, y eso fue la cruzada. O sea, fue prácticamente un viaje, prácticamente un crucero directo que fue a este caso a la tierra, como decían ellos, la Tierra Santa. Llegó simplemente a eso, a negociar. Esto fue en el 1227. Él quiso ir, de hecho, él zarpó, pero por problemas, en este caso, de una epidemia, enfermedades que eran muy naturales, sobre todo en esa época, sobre todo en la embarcación, tuvo que devolverse y quedarse un rato más en Italia. Se quedó en Italia, ¿cierto? Por este miedo, por este cuidado de la salud de sus propios soldados y por su vida. Y cuando llegó a Italia, el Papa hizo como una especie de un golpe en la yugular, ¿cierto?, a Federico II y lo excomulgó. Tal vez para nosotros no tiene ninguna relevancia excomulgar, o sea, una excomunión. Es como, ya no me interesa porque obviamente nosotros no tenemos ningún afecto, y tampoco interés respecto a una relación con el Imperio Romano, ¿cierto? Pero en ese entonces, que un rey sea excomulgado pasa como una especie de monarquía o rey de baja categoría. Entonces, como que, por así decirlo, los otros monarcas tenían como, o sentían ellos el respaldo papal de pasar a llevar tal vez a nivel político y también territorial a Federico II. Entonces, como Federico II pasaba a ser, igual como el fútbol, ¿cierto?, de una segunda categoría, como a la tabla B, ¿cierto? Entonces, como que en realidad no tenía mayor importancia y tenía consecuencias políticas y sobre todo el exterior, con otros reinos, ¿cierto? Entonces, eso también le afectó muchísimo y debilitó un poco el reino de Federico II.
Pero a pesar de eso, Federico, a pesar de ser excomulgado, a pesar de tener todas estas diferencias ¿cierto? Y relaciones con el Papa, y a pesar que fue prohibido su cruzada, ¿cierto? El Papa le prohibió que pudiese realizar la cruzada, fue de igual forma y llegó y viajó. Viajó en el 1228. Federico viajó posterior a este cuidado que tenía respecto a la epidemia que estaban resultando en el viaje. Fue y llegó a Acre, y al llegar a Acre se encontró en este caso con el sultán. O sea, tuvo un encuentro diplomático. Llegó para poder él negociar con este rey, ¿cierto? El rey sultán, rey en este caso de Palestina y de rey de Jerusalén actual. ¿Y qué sucedió ahí con él? Que el rey también tenía problemas internos. O sea, lo ánimo tanto del bando musulmán como el bando occidental estaban bien álgidos. Entonces ya no era el mismo ánimo que tenían tal vez con este sentido espiritual respecto a las cruzadas. Ya no estaba tan de moda tal vez. Y de hecho era un gasto totalmente eh, a proporciones pero gigantescas. O sea, una cruzada era muy costoso, hermano. Una cruzada era costoso, un costoso logístico, en este caso eran muchos recursos que se necesitaban, un nivel de organización tremenda, un desgaste total para el país, para el imperio, y en este caso para los musulmanes también fue exactamente igual. Entonces, como que por así decirlo, el engranaje, ¿cierto? Se adecuó justo en el momento preciso de que el sultán estaba totalmente también interesado de que hubiese una tregua, ¿cierto? Al Camil, todavía él era, en este caso, era sultán, correcto, de Egipto, pero Al Camil y Federico II se encontraron y hicieron una tregua de 10 años, en que increíblemente, aunque suene, pero absurdo de hecho, negoció Federico de tal forma de que recuperó Jerusalén, hermano. Recuperó Jerusalén, recuperó Belén, recuperó Nazaret. Federico II, simplemente por la diplomacia y tal vez la estrategia política que él tenía, ¿cierto? Eh, con este sultán pudo recuperar Jerusalén después de mucho tiempo. Pudo hacerlo, ¿cierto? Con estos inicios, le puse como título inicio de negociación, ¿cierto? Es como, es como bien actual a lo que nosotros podemos entender de respecto al cuando hay inicio y término de conflicto, ¿cierto? Pero es así. Federico tuvo la genial, tal vez, osadía, ¿cierto? De cumplir con lo que no hizo ningún otro cruzado, que era efectivamente recuperar Jerusalén. Y lo hizo. Fue por lo menos por 10 años de tregua que tuvieron, ¿cierto? Tuvieron tiempo, pero hubo una cláusula en esto, hubieron cláusulas. Esta cláusula fue que en este caso Federico pudiese ser rey de Jerusalén, y de hecho se autoproclamó rey de Jerusalén, como tal vez es como casi un chisme, ¿cierto? Pero allá en Roma no podían creer lo que estaba sucediendo. No podían creerlo, y Federico fue rey, en este caso de Jerusalén, se autoproclamó, pero con una cláusula de que no levantara la muralla, no levantara fortaleza ni resistencia, de que no utilizara ni hiciera absolutamente nada en la mezquita, porque en este caso los musulmanes hasta el día de hoy, su mezquita está en Jerusalén, en cierto sector, no en toda, ¿cierto? Jerusalén, pero él tiene una mezquita de que para ellos, creo que le decían la roca, ¿cierto? Y esta mezquita no podía ser como ultrajada, alterada por ellos, y en este caso ellos tenían libre acceso, pero bajo el control cruzado, bajo el control en este caso de Federico II. Luego de esto, hermano, de esta negociación, con esta tregua, ¿cierto? Eh, de 10 años, el Papa obviamente de que a pesar de que no podían creer lo que estaba sucediendo, pero igual generó una especie a ver, como de tensiones, porque obviamente Federico era más ligado un poco a lo que venía después, como al pensamiento más libre, ¿cierto? Él no estaba como muy centrado en el cristianismo, entonces él
Él era de hecho un gran pensador, era también un respetuoso tal vez por las demás culturas. Entonces, bajo ese punto de vista de que él dejaba la libertad a los musulmanes que también tuviesen dentro de Jerusalén sus propios cultos. Entonces Federico daba esa libertad y eso para Occidente, en este caso para el Papa Gregorio, fue algo pero, de herejía. Entonces también se acusó de herejía, se acusó de excomunión, se lo excomulgó, ¿cierto? Y más aún, ¿cierto? El Papa, que no estaba contento por el resultado, en el reino de Sicilia, en ausencia de Federico, va y toma el reino. Entonces es como una especie, viéndolo bajo el punto de vista bien coloquial, ¿cierto? Y bien así, estaba un poco picado en realidad el Papa y fue y se tomó en este caso el reino de Sicilia y con unos tribus lombardas que estaban a su disposición. Y Federico después se supo, ¿cierto?, de que el Papa intentó tomarse el reino, dejó nuevamente Jerusalén, tomó en el 239 un barco y recuperó y sacó al Papa de donde estaba, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Italia estaba totalmente como bien, un ambiente bien álgido políticamente. Entonces, ¿qué sucedió? De que se respetó estos 10 años, no hubo, no hubo mayor, en este caso, eh, inconveniente en ese periodo, cesaron en este caso las muertes, cesaron en este caso los conflictos, no hubo necesidad de este caso de un levantamiento, pero todo eso, ese tiempo tiene una fecha de vencimiento lamentablemente. Llegaron los 10 años, llegó el tiempo de vencimiento del tratado y nuevamente los musulmanes, ¿cierto?, tomaron Jerusalén. Fue un periodo corto en esta recuperación, pero de que Federico recuperó Jerusalén, la recuperó. Hizo lo impensado tal vez, pero sí lo recuperó. Y esto fue en el 244 que la ciudad fue retomada nuevamente por los aliados musulmanes, que estaba bajo el control cristiano, ¿cierto? Y esto, hermano, este control musulmán, y aquí ya no paró ya, no hubo ninguna otra intervención en este caso de romana. De hecho, hasta el 1917, eh, recién nuevamente los europeos tomaron control de Jerusalén. Y esto fue en la Primera Guerra Mundial. De hecho, los musulmanes tomaron control por siglos el territorio. Y por eso el ambiente álgido, ¿cierto?, del conflicto israelí-palestino, ¿cierto?, es algo latente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque efectivamente en su tiempo, ¿cierto?, tuvieron bastante, moraron, ¿cierto?, por mucho tiempo los palestinos, por siglos, la tierra de Palestina. Entonces, obviamente que ellos tienen un sentido de pertenencia, un sentido cultural respecto a Jerusalén, ¿cierto? Pero esto fue hasta 1917 con los ingleses que tomaron el control de la región nuevamente, pero ya ahí no existía ya los cruzados, ¿cierto? Entonces, en síntesis, hermano, los cruzados, ¿cierto? Y todos estos conflictos que tuvieron, que se desarrolló respecto a la secta cruzada, tiene como tal vez como conclusión, tal vez, o como un poco, esta historia que un poco corta, que un poco, tal vez por así decirlo, fome, con los otros conflictos que hemos visto, pero en realidad lo que fue aquí fue la maestría diplomática de Federico II, que fue tremendo, y que él, a pesar de ser excomulgado, a pesar de incluso de ser considerado hereje por Roma, fue el único emperador que recuperó Tierra Santa y después ya hasta el día de hoy. No se recuperó nunca más. Pero él fue el último. Entonces Federico se ganó un estandarte tal vez en la historia de que pudo hacer algo distinto a lo que los demás cruzados querían hacerlo por la fuerza. Como nos quedan, ¿cierto?, 2 cruzadas más y esto como iba en declive, ¿cierto?, como el ánimo en este caso pertenecer a las cruzadas ya era algo que no era bien visto ya había muchos conflictos, había muchas diferencias. Las semanas que vienen nosotros vamos a revisar 2 cruzadas en una, que en realidad es el mismo personaje, que es la secta cruzada
y la octava, perdón, la séptima cruzada y la octava cruzada, que es el mismo fin, pero obviamente también tiene unos importantes eventos que tenemos que considerar para desde ya meternos y desde lleno a la historia, en este caso, de cómo se gestó los pre-reformadores durante todo este periodo. Porque todo lo que sucedió ahora, todo lo que estamos viendo con la cruzada, configuró todo lo que iba a generar después en medio de Europa, en medio de Alemania, el gran despertar de la reforma. Así que eso, mis hermanos, dudas, consultas, preguntas, alguna acotación.